Enviamos un correo electrónico al corporativo de una tienda de autopartes y les comentamos que queríamos filmar adentro de su establecimiento. La verdad nunca nos contestaron el correo, pero vamos a grabar sin que ellos se den cuenta. A ver cómo nos va. Sí, buenos días. ¿Qué está haciendo, señor? Mande. Enviamos un correo electrónico al corporativo de una tienda de autopartes y les comentamos que queríamos filmar adentro de su establecimiento para poderles explicar qué tipo de aceite puedes comprar tú para tu carro y cómo distinguir la diferencia entre cada uno de los aceites. Ahora, la verdad nunca nos contestaron el correo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a grabar, pero vamos a grabar sin que ellos se den cuenta. A ver cómo nos va. Yo creo que una de las razones por las cuales no nos contestan es porque quizá no seamos lo suficientemente reconocidos todavía como canal, como programa de YouTube. Si uno de cada 6 de ustedes se suscribiera a nuestro canal, fuéramos lo suficientemente, pues por así decir, atractivos para este tipo de empresas, para que nos dejen filmar y para poderles dar a ustedes mucho mejor explicación de toda la gama y toda la diferencia de productos que hay. Es más, pongan abajo en los comentarios aquí en este episodio, yo soy el número 6 y suscríbanse. Los vamos a contemplar para hacer una rifa o para hacer un concurso, yo creo que de camisetas. Y además pues la idea es poder hacer episodios más seguido. Ok, aquí estamos en la tienda ya de autopartes y pues vamos a entrar a ver qué pasa. Deseenme suerte. Como pueden ver aquí hay diferentes tipos de marcas, obviamente, pero también hay diferentes tipos de aceite. La primera numeración, la que está aquí, se refiere a la capacidad del aceite a mantener su viscosidad a baja temperatura. Esto es, la W se refiere a invierno en inglés o winter. Entonces 5W30 se refiere, por ejemplo, a la capacidad de no perder la viscosidad inclusive a menos 25 grados centígrados o 25 grados Celsius. En el caso del 10W, por ejemplo, que viene siendo 10 invierno o 10 winter, es que no perderá la viscosidad hasta menos 10 grados Celsius y así sucesivamente. Ahora, después de la W está la numeración, por ejemplo, en este caso está la 40, aquí está 20, aquí está la 30. Cada carro tiene diferentes necesidades, por así decir, de viscosidad de aceite. Por ejemplo, el 40 significa que el aceite trabaja a una viscosidad cinemética de entre alrededor de 12 y 16 por cada 100 grados Celsius o 100 centígrados. Entre mayor la numeración, mayor el grado de viscosidad que tendrá el aceite. Okay, para saber qué tipo de aceite necesita tu carro, pues lo primero que debes hacer es buscarlo en el manual. Si no tienes el manual, o si no tienes el manual, lo que puedes hacer es buscarlo por internet, el tipo de aceite que le conviene a tu carro. Y para saber si es mineral, sintético o semisintético, también lo tenemos que buscar en internet o lo tenemos que buscar en el manual para que nos diga qué tipo de aceite es. Y en ese caso, comprar el tipo de aceite que le corresponde. Sí, buenos días. ¿Qué está haciendo, señor? Mande. ¿Que le puedo dar en algo?
No, está bien, gracias. Ok. Bueno, esto es lo que vamos a necesitar. Aceite, 5 litros en nuestro caso. Un recipiente para poner el aceite. Un filtro de aceite. Vamos a necesitar también un embudo. Sin embargo, no compré el embudo. Ahorita lo hacemos ahí en el cuartel general. Vamos a darle. Oh, this you crazy mother. Ok, como les decía, esto es lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar el aceite. Vamos a necesitar un filtro. El 95% de los carros tiene filtro enroscable. El de nosotros es de cartucho. Ahorita les voy a explicar bien de qué significa eso, pero el enroscable es muchísimo más fácil de poner como lo vamos a poner nosotros. Vamos a necesitar un recipiente de nosotros, en nuestro caso, de 5 litros. Si tu auto requiere de más litros, necesitas un recipiente más grande. Y como les decía, vamos a necesitar un embudo, que vamos a hacerlo con esto. Para hacer el embudo, lo podemos hacer, no sé cómo la ves, lo podemos hacer con un cuchillo, lo podemos hacer con unas tijeras, lo podemos hacer con una navaja. ¿Con qué lo hacemos? ¿Con las tijeras? Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Para hacerlo con las tijeras, simplemente lo aplastas y ya quedó. Y nos vamos a ocupar de que esté 100% limpio el embudo para poderlo utilizar, limpio y seco. Lo que debemos hacer es reconocer en qué parte o cuáles son las partes donde vamos a trabajar para hacer el cambio de aceite. El primer paso es reconocer dónde va el aceite. En esta lámpara de Aladino es donde vamos a poner el aceite. Después tenemos que saber dónde vamos a cambiar el filtro. El 95% de los automóviles tiene el filtro de aceite en esta parte de aquí. Lo tienes a la mano y lo puedes remover muy fácilmente. En el caso de nosotros está abajo de la batería, ahorita les voy a enseñar, pero el filtro de nosotros es de cartucho. Entonces, tu caso, lo más seguro es que tu filtro esté aquí enfrente o en la parte de abajo del motor, y nomás necesitas desenroscar y volver a enroscar el filtro. Y para quitarle el aceite solamente nos tenemos que meter abajo del carro y desatornillar un tapón. Para poder drenar bien el aceite completo, abrimos un poquito esta tapa para que entre aire y pueda salir fácilmente el aceite. No la vamos a sacar toda para que no caiga polvo adentro del motor. Como les decía, para drenar el aceite es por debajo del carro. Nos podemos meter poniendo primero el freno de mano por seguridad. Y para poderte meter abajo del carro puedes poner tú un cartón para que no te lastime la espalda y para que no te ensucies. Pero como yo no tengo cartón, voy a utilizar una bolsa para ponérmela atrás y no llenarme de tierra la camisa. Miren, aquí es donde está el tapón que se tiene que desenroscar, verán. Vengan para acá. Este de aquí. Y al momento de desenroscar el aceite va a salir, así que tenemos que tener cuidado. ¡No! ¡Espérame! Ok, ya que se terminó de vaciar el aceite, volvemos a poner la tapadera, la rosca, con la abrazadera que lo cubre. Ok, ahora el siguiente paso es cambiar el filtro de aceite, y eso lo vamos a hacer aquí. Como les decía, el filtro de aceite normalmente está enfrente de la parte del motor y es muy fácil de quitar. Solamente lo desenroscas ya que quitaste el aceite, lo enroscas el nuevo y pones el aceite. En nuestro caso, como les dije, es complicado, está abajo de la batería. Entonces vamos a hacer este proceso que no necesito darles mucho detalle porque es un proceso que normalmente no se hace. Ok, este es el tapón del filtro del aceite que, como les decía, el de nosotros viene en cartucho. El de ustedes es enroscable. El de nosotros tiene una forma de octágono que podemos quitar con una llave así, por ejemplo. Pero en el caso de ustedes, como solamente se desenrosca, lo que pueden hacer es agarrar un cinto o una cuerda, apretarlo bien y jalarlo contra las manecillas del reloj para que lo puedan quitar.
Entonces en nuestro caso vamos a hacer esto, vamos a quitar el cartucho del filtro y lo vamos a volver a poner. El de ustedes solamente desenroscarían el filtro viejo y enroscarían de vuelta el filtro nuevo. Ok, para echar el aceite se destapa esto, se pone el embudo que hicimos y no vayan a tirar el recipiente. Les voy a decir por qué. El aceite viejo que utilizamos lo vamos a echar de vuelta aquí para poderlo llevar a reciclar. No vayan a tirar el aceite viejo ni al drenaje, ni en la calle, ni en ningún lado. Hay que cuidar el medio ambiente. Para saber exactamente qué tanto aceite necesita tu carro, ya que lo drenaste completamente, necesitas ver el manual o necesitas buscar en internet. Nosotros sabemos que son 5 litros de aceite los que lleva este carro. Este recipiente es de 5 litros, entonces vamos a poner exactamente lo que lleva este recipiente. Ya terminamos, eso es todo, ese fue todo el proceso. Es rápido, es fácil, no cuesta nada de trabajo. Esperamos a que truene, ya que tronó, quiere decir que está bien cerrado. Ahora lo que vamos a hacer es vaciar el aceite viejo en este recipiente para llevarlo a reciclar. Ahora sí, ya terminamos. Ya puedes hacer tu baile de la victoria. Mándanos un video con tu baile de la victoria si es que tienes uno. Y nos vemos a la próxima.